No, no, la verdad no recuerdo nada que se vaya a conmemorar el 15 de noviembre del 2022. 15 de noviembre, la verdad que no. En realidad que no me acuerdo, amigo. Claro, efectivamente, el día en que muchos cadáveres estuvieron en el río Guaya eh, en forma de cruces, o sea, muertos. Y se le denominó el día, el día de las cruces en el agua. El inicio de lo que derivaría en esta gran masacre que se dio contra el pueblo guayaquileño el 15 de noviembre de 1922 se puede ubicar a raíz del asesinato de Eloy Alfaro, producido en 1912, 10 años antes del 15 de noviembre, porque a partir de ese asesinato, que fue realmente un magnicidio, se instauraron uno a continuación de otro, 3 gobiernos que fueron parte de lo que se denomina una plutocracia, un gobierno de ricos, porque fue parte del origen real del asesinato de Alfaro para que ellos se posesionen en la conducción del país y también en imponer políticas económicas de acuerdo con los intereses de los agroexportadores y de quienes asumían eso que eran el sector bancario, del banco comercial y agrícola. Efectivamente, el presidente Tamayo, el que dio la orden de matar, era parte de este banco y por lo tanto podemos concluir de que la matanza del 15 de noviembre se originó a partir de la traición contra Alfaro de Leonidas Plaza Gutiérrez. La crisis del cacao que se dio en los momentos previos a lo que iba a derivar en el 15 de noviembre, era una crisis mundial. También había un problema que afectaba a los cultivos. Había también otro problema asociado a lo que eran los conflictos internacionales. Había también la aparición de competencias en el marco de la producción del cacao. Y la economía del Ecuador en ese momento dependía mucho del tema de la producción y exportación de cacao. El gobierno de Tamayo, para defender los intereses de los cacaoteros, determinó que no se dé lo que iba a ser el cambio del dólar. Esto es derivado a las modalidades de cambio del dólar para así beneficiar los procesos de comercialización y exportación de estos grandes cacaoteros. Eso derivó en un conflicto abierto con otro sector bancario que estaba en cambio exigiendo que se baje el valor del dólar para así un poco tener opciones, porque ellos eran importadores, sectores que se beneficiaban de acuerdo al valor del dólar. En conclusión, era este conflicto entre sectores de los bancarios y que derivó finalmente en la movilización social, porque había una crisis general del país, del pueblo. Claro, lo que pasa es que el imperio, en este caso, que ya venía surgiendo el capital norteamericano, dejando un poco de lado al capital inglés, se va surgiendo un nuevo imperio y ellos generan una crisis, abaratando los costos del tema del cacao, y el Ecuador era su primer producto de exportación era el cacao. Evidentemente le atribuían a temas como unas plagas y cuestiones por el estilo, pero que eso en el fondo no era, o sea, estaba justamente en función de los intereses de los Estados Unidos, del capital norteamericano. Entonces, eso evidentemente ocasionó una crisis, una devaluación tremenda del sucre, y se le entrega a Orbina Jado, que tenía el Banco Agrícola, que era el presidente, y entonces para que él tenga que emitir moneda, porque
tenían todo el proceso. Lo que está pasando, lo que va a pasar ahora, que nosotros no tenemos una moneda propia, de tal manera que los bancos acumulan, guardan el capital. Y eso evidentemente puede causar una escasez de dólares en un momento determinado. En esa época, él tenía que producir, creo, una cantidad determinada, ponte 60 millones de sucres. Pero en vez de emitir 60, emitió el doble, 120. Y entonces empezó a comprar propiedades y devaluó totalmente la moneda. Habíamos dicho que hay un proceso anterior en donde la organización de los trabajadores se manifestaba en forma activa, combativa, y uno de los referentes más importantes, por no decir la vanguardia de ese proceso, fue los trabajadores del sistema ferroviario del Ecuador, que tenía su punto central, su punto administrativo, su punto operativo en Durán. Son los de Durán, el pueblo de Durán, porque los trabajadores eran parte de ese pueblo, los que asumieron una huelga, que fue una huelga y una de las primeras huelgas contra una empresa norteamericana, porque el sistema de ferrocarriles estaba bajo el control y la administración y la propiedad de una empresa norteamericana. Más aún, en ese momento, el propio diplomático, cónsul, embajador de los Estados Unidos estaba cerca, conjuntamente con el propietario de esta empresa, para contrarrestar la huelga de los trabajadores ferroviarios. Y vale precisar, esto fue efectivamente pocos días antes del 15 de noviembre. Y algo que es determinante, un rol importante que tuvo ahí fueron los jamaiquinos, esto es, descendientes de África, los negros, quienes tuvieron una formación política por su antecedente. Ellos fueron traídos desde Jamaica, más de 4.000 trabajadores, obreros, técnicos, expertos en construcción de estos sistemas de ferrocarriles, en explosivos para poder construir, poner las rieles. Son los jamaiquinos que aportan a nuestra cultura y aportan también a nuestros conocimientos. Son ellos también, parte de ellos, que ya venían con formación política, con formación sindical, y aportan a la constitución de la Organización de los Trabajadores Ferroviarios. Y dentro de eso, el rol importante que tuvieron con lo que fue la importante Federación de Trabajadores Regionales, que fue la primera organización colectiva general con claras posiciones en esta línea de vanguardia y de defender los derechos de los trabajadores. En ese contexto que estamos hablando, en octubre de 1992, de lo que yo denomino los 30 días que estremecieron el Ecuador, porque lograron triunfar y luego influyeron directamente en lo que fue las huelgas que se dieron en Guayaquil. Durante 8 días estuvieron control total, lo que ahora se denomina el poder popular, se dio en Guayaquil en esa época, y por eso la reacción de esta plutocracia, que no podía permitir que vengan lo que ellos llamaban los soviets, los anarquistas. Era una acusación múltiple, a cuenta de que los trabajadores estaban reclamando el derecho al trabajo, el derecho a 8 horas de trabajo, el derecho a ampliar los beneficios y los ingresos y los sueldos que tenían, a obstaculizar o negar aquellos procesos de abierta violación de los derechos de los trabajadores. Y para dar este toque final real de lo que eso significó, los de Durán y luego en Guayaquil, la movilización fue no solo de los trabajadores, fue de sus compañeras, de mujeres trabajadoras, de los niños. Era el pueblo que se levantó y controló y venció efectivamente, con una particularidad que en ese momento este proceso de organización derivó realmente en el nacimiento del movimiento obrero en Ecuador, no después del 15 de noviembre, que lastimosamente a veces por esa interpretación de la historia, el movimiento obrero no nació sobre la sangre del 15 de noviembre, ya venía ese movimiento obrero. La sangre del 15 de noviembre fortaleció la lucha que generó en estos procesos futuros de la lucha obrera en todo el país y de la nueva izquierda. Venía gente de la sierra, venía gente del oriente, o sea, venían trabajadores de todos lados, porque Guayaquil era el punto de concentración más fuerte que había. También que salieron los panaderos,
los cacauteros, los trabajadores sindicalizados que ya estaban de alguna manera configurándose. De tal manera, los carpinteros, los trabajadores que prendían, trabajaban en la parte eléctrica, de tal manera que Guayaquil fue controlado totalmente por la clase obrera, totalmente. Prácticamente tuvieron días completos donde la clase obrera dominaba la ciudad, pero había un orden absoluto, no había violencia, se mantuvo el tema de la seguridad. Frente a eso, lo que hacen es declarar que estas personas eran unos... O sea, la cuestión más para provocar la falta de legitimidad, los declararon bolcheviques, ¿no? Es decir, haciendo una similitud con lo que había pasado en Rusia. De tal manera que eso era un elemento para justificar el nivel de violencia que se iba a hacer contra ellos. Hicieron fosas comunes. O sea, después del asesinato, de la masacre que se hizo, se hacen fosas comunes. Pero frente a eso, se hace también con las bayonetas, se le abre el vientre, el estómago a las personas, se le introduce piedras y se los arroja a la vía. Por eso se trae como consecuencia lo que luego Gallego Lara escribe la obra Las cruces sobre el agua, que implicaba que la gente iba a recordar a aquellos que habían ofrendado su vida por unos derechos que nos correspondían a todos, a depositarle cruces en el agua, que era una forma de rendirle honor a esa gente que había sacrificado su vida por el bienestar de todos los ecuatorianos. Y por eso tú has de ver que no hay un registro de la cantidad de personas que fueron fallecidas. O sea, no se tuvo el registro, y se lo hizo intencionalmente para limpiarlos. Más bien por lo contrario, después de esa masacre, lo que hicieron fue armarle juicio a los dirigentes, porque la huelga había traído como consecuencia supuestamente el haber meterse almacenes, violentar cosas, habían perdido cosas, entonces eso tenían que pagar. Y le siguieron juicio a los trabajadores. Hay un documento donde hay un juicio a los trabajadores, hay muchos escritores que han recopilado ese material. Y está eso registrado. Bien, el 15 de noviembre es indudablemente un hito, posiblemente el hito más cruel, más sanguinario en la lucha de los trabajadores, porque no podemos ver el 15 de noviembre como un hecho aislado que ocurrió una sola vez. En realidad, la historia de las luchas de los trabajadores, la historia de las luchas obreras en el Ecuador comienzan desde el siglo XIX hasta donde yo tengo entendido, empezando con las luchas de Fernando de Aquilema en el sector céntrico sur del país, en la cordillera de los Andes, cuando se levanta un grupo de indígenas bajo la dirección de Fernando de Aquilema de 24 años, él y una señora cuyo nombre se me escapa lamentablemente, los dos, hombre y mujer, que no sé si tendrían alguna relación, enfrentan la lucha contra las fuerzas de la opresión feudal. Luego de Fernando de Aquilema, continúa la opresión de los señores feudales y se llega al punto realmente increíble del famoso negociado que se llamó de la venta de la bandera, que da lugar a que don Eloy Alfaro se levante en 1895 con todas sus fuerzas justamente para crear nuevas condiciones en la sociedad ecuatoriana que no permitan el manejo a la voluntad exclusiva de los señores feudales, sino también que levanta las guerrillas de Concha
en Esmeralda que duran 3 años, y las guerrillas de Concha dan lugar a que el presidente Leonidas Plaza Gutiérrez, o más bien, no era el presidente, pero el jefe de las Fuerzas Armadas de ese momento, bombardean la ciudad de Esmeraldas. Un bombardeo de una ciudad implica matar a todo el que caiga, y eso era prácticamente un asesinato. El 28 de mayo de 1944, después de que Arroyo del Río, Carlos Arroyo del Río, firma el protocolo de Río de Janeiro, presionado por el gobierno norteamericano, después de ese 28, de esa entrega a través del protocolo de Río de Janeiro, el pueblo se levanta y una parte del ejército, casi todo el ejército, le entregan las armas a los sectores del pueblo y a los estudiantes de la universidad, de la casona universitaria, y se produce una batalla entre el 28 y el 29 de mayo en la noche del 28 y amanecer del 29, una batalla por las calles Chimborazo y por la calle Chile. Se toman el cuartel y muere allí el jefe de los carabineros que habían sido entrenados. Esto es importante. El gobierno de Arroyo del Río pidió al gobierno fascista de Franco que le entrene a los carabineros para tener la fuerza suficiente para reprimir las protestas del pueblo. Y luego de eso, el 2 y 3 de junio, el 2 y 3 de junio sale la gente a protestar. Hay más de 400 muertos en las calles a lo largo del 9 de octubre, y el señor presidente de la República, don Camilo Ponce Enríquez, el 2 y 3 de junio de 1959, me parece, el doctor Camilo Ponce Enríquez declara: yo ordené que se combata a bala para matar a tanto drogadicto, prostitutas y ladrones. Textualmente, por favor, busquen los diarios de la época y encuentran las declaraciones de Camilo Ponce Enríquez. Cuando en el año 1977, 76, 77, los trabajadores de Astra, que se enteraron que el precio del azúcar internacionalmente había tenido un alza muy importante, pedían que el 5% de esa alza se la distribuya en salarios. Se fueron a la huelga, y la crónica de los diarios dice que asesinaron a más de 300 trabajadores, unos a bala, a otros empujándolos para que caigan en los canales de riego, sabiendo que se trataba de indígenas que muy poco sabían de natación. Y se habla también de cadáveres que fueron encontrados en las calderas del ingenio Astra. Todo eso es el camino histórico de la lucha de los trabajadores para levantar la justicia, y en esa lucha siguen los trabajadores y seguiremos quienes estamos con ellos, como diríamos en algún momento, per omnia secula seculorum, es decir, por los siglos de los siglos, hasta que la justicia se haga presente en la sociedad ecuatoriana y en las sociedades latinoamericanas. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran
actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que